8:49 recibimos en la ampliación de noticias al economista Piero Ghezzi, que es un observador agudo y crítico de la evolución económica de nuestro país, como lo evidencia el libro que ha escrito durante la pandemia y que se presenta esta noche, El Estado Productivo. El título es provocador, señor Ghezzi, porque estamos en un momento en donde la tendencia es a echar la culpa de todo al Estado, al que usted denomina, sin embargo, como productivo. Y el subtítulo, nada más, sostiene una apuesta para reconstruir la relación entre mercado y Estado en el Perú de la pospandemia. ¿Qué nos hace falta para que su apuesta pueda resultar ganadora, señor Ghezzi? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Mónica, Carlos? Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Claro, es un título provocador. Naturalmente, la pandemia ha puesto en evidencia las precariedades del país, la precariedad del Estado, la precariedad del empleo, de la formalidad, del aparato productivo, ¿no?, de los sistemas de salud, de educación, y también ha debilitado un poco nuestra macroeconomía, ¿no? La idea es que no solo se ha puesto en evidencia, sino también se ha acentuado lo que llamo una dualidad productiva, económica o tecnológica, donde tenemos un grupo de empresas modernas en la economía del conocimiento, integradas al mundo, y un grupo muchísimo mayor de MIPE, ¿no?, pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, en la informalidad, produciendo artículos de baja calidad, con empleo informal, ¿no? Y lo que ha hecho la pandemia ha mostrado primero los costos de la informalidad y acentuado esa dualidad económico-productiva. La idea del libro es que esto ha sido una falla colectiva. No es que ha fallado el Estado y el sector privado o el mercado estaba haciendo todas las cosas bien, o al revés, porque en realidad el hecho de que tengamos tantos peruanos que no tienen un buen empleo es una muestra que el mercado o el crecimiento no era suficiente, ¿no? Entonces ha sido una falla de ambos y la solución tiene que ser conjunta, tiene que ser colectiva. O sea, pero una falla provocada por una especie de statu quo donde se acepta que un Estado no tiene capacidad de gestionar y tampoco tiene la capacidad de medir la productividad. Exactamente, es una falla en el cual se le pide muy poco al Estado, ¿no? Y donde en realidad, si queremos revertir mucho los problemas, hay bienes y servicios públicos elementales que tienen que ser provistos por el Estado, en términos de salud, educación, infraestructura, ¿no? Y eso es lo que se ha, digamos, no ocurrido, no se le ha pedido al Estado que lo haga. El sector privado, de alguna manera, en los últimos años, viendo un Estado, digamos, que genera normas muchas veces ineficientes, que no reflejan la realidad productiva, muchos trámites, pide que el Estado se pida de costado. Pero ese es un secreto para mantenernos en el subdesarrollo para siempre. Esa no puede ser la solución, porque un Estado que se ponga de costado y desaparezca es justamente ese Estado que permite que nada pase, que las cosas el país no prospere. No hay ningún país en el mundo que tenga un Estado ineficiente y sea desarrollado. Y ahí es donde, digamos, los costos de tener un Estado pequeño, ineficiente como el peruano, lo estamos viendo durante la pandemia. Antes era un concepto, perdón, Carlos, antes era un concepto y ahora es una cruda realidad, digamos, lo vemos en muertes, el costo de tener un Estado ineficiente. Señor Ghezzi, en esta etapa electoral, varios candidatos presidenciales plantean fórmulas para la reactivación económica. Y uno de ellos es el cambio, por ejemplo, de la Constitución y básicamente del capítulo económico. ¿Usted cree que es una propuesta viable, fundamental? ¿Cabría en estos momentos hacer reformas a la Constitución para lograr justamente que el Perú logre, a través de ello, entre otras medidas, recuperarse económicamente tras esta etapa de pandemia? Me hace un minuto para esa respuesta que es difícil. Bueno, yo creo que lo que propongo en el libro es realmente un ajuste sustancial en el modelo, en el sentido de que hay que hacer cambios muy importantes para poder progresar los próximos 30 años. Digamos, en el modelo económico. En el modelo económico, hacer un ajuste en el pero modelo el ajuste económico. ¿en qué parte? O sea, por ejemplo,
les pedí un minuto. Sí, lo que pasa es Claro, que claro. los minutos son importantes, pero hay que ir aterrizando en cosas bien concretas Claro, para que la gente lo pueda entender, porque cuando uno habla de Estado, habla de una cosa grandota. Entonces, Claro. estamos en un momento bien importante donde la gente debe elegir qué es lo que se está prometiendo y hacia dónde apuntamos, ¿no? La respuesta cortísima es que no es necesario cambiar el capítulo económico de la Constitución para poder tener un Estado como el que estoy yo proponiendo, que es que básicamente busca la inclusión productiva de más peruanos. No estamos hablando de un Estado que tiene empresas públicas, sino un Estado que busca proveer los bienes y servicios públicos, provee más asistencia técnica, busca la articulación de los clústeres a nivel regionales, busca la sofisticación productiva de los recursos naturales, de empresas de alrededor de recursos naturales en general. Es un Estado que, trabajando con el sector privado de todos los tamaños, busca aumentar la productividad y la generación del empleo. Ese Estado es un Estado, digamos, que significa un ajuste al modelo económico actual, se puede hacer perfectamente con la Constitución actual. Yo creo que es bien importante entender que a veces pensamos que cambiando la Constitución y las normas vamos a cambiar la realidad. Este es un problema de un cambio de chip más bien que requerimos, una mejora en la gestión pública, una mucha más cooperación y colaboración con el sector privado que permita resolver los problemas, entendiendo que yendo cada uno por su lado no vamos a avanzar mucho más. Es más, vamos a poder retroceder muy probablemente, ¿no? Entonces, la respuesta es, no es necesario el cambio de Constitución. Hay otros factores que algunas personas, digamos, buscan el cambio de Constitución, pero en términos estrictamente económicos no es necesario para nada cambiar la Constitución. Señor Getzi, creo que va a tener que tener mucho tacto esta noche usted, porque me parece que el ministro de Economía estará cumpliendo 100 días en su cargo, y usted dice con toda fuerza en su libro, pese a su imagen de superministerio, el MEF suele carecer de información. Por ello no puede exigir metas alineadas con los objetivos de desarrollo económico. Si eso es lo que usted piensa del MEF, estamos ante la necesidad de una reforma del reformador. Estoy convencido que el ministro de Economía piensa algo muy parecido a lo que yo pienso. El MEF ha sido históricamente, Fernando, una entidad en la cual los temas hacendarios, de presupuesto público, han prevalecido. Pero a la hora de ver los temas de productividad, sectoriales, de crecimiento, competitividad, han sido relegados. Sí, permítame algo. ¿Quiere decir que hasta ahora el MEF ha sido básicamente un buen cajero? Mira, yo creo que es tal vez decirlo de esa manera es muy dura. No, pero es que así lo entiende la gente. O sea, quisiera yo entenderlo mejor. O sea, para usted hasta ahora el MEF ha sido un buen, digamos, manejado las arcas y las finanzas como un buen cajero, como haría una persona dentro de la familia, pero no ha mirado hacia adelante para la capacidad del desarrollo de un país. Yo, diciéndolo de otra manera, Mónica, es el presupuesto público no refleja una visión de desarrollo del país, no ha históricamente reflejado una visión de desarrollo del país, y eso implica que para que el MEF pueda hacer eso, tiene que entender mucho más, porque si solo le damos dinero a los sectores o a las regiones, sin tener una visión articulada de desarrollo del país, es dinero, digamos, que se gasta mal. Y yo creo que el gran problema que tenemos es que asignamos dinero, transferimos a las regiones, pero no entendemos lo que necesita la gente, no entendemos qué es necesario para lograr que los productores de palta en Ayacucho se inserten en cadenas de valor agroexportadores, para que los productores de madera tengan carpetas mejores y hagan productos de mejor calidad, para que llegue el financiamiento a los pequeños. Ese tipo de Estado no tenemos un MEF que entiende esos problemas. Entonces asigna presupuesto, se lo da a las regiones o a los ministerios, y para hacer lo mismo de siempre, que no ha cambiado. En el papel, el Estado peruano hace todo. En el papel, no, somos un Estado de primer mundo, pero en la realidad hay poca información que tiene el ministerio, particularmente en temas productivos. En otros temas ha aprendido, en temas de infraestructura, en temas de educación en los últimos años, pero en temas productivos tiene muy poca información. Y si no tiene información, ¿cómo va a asignar el presupuesto público de manera eficiente?
porque también había una resistencia y han habido taras ideológicas que han impedido que esto se dé de esta manera. O sea, hablando clarito, por ahí va la cosa. Y el problema es ese, que mientras no hay una visión política, quien asuma el gobierno eventualmente, y no entendamos que si no mejoramos la productividad no vamos a mejorar la calidad de vida de los peruanos, estamos fritos. Exactamente. Si no esto tiene que ser una decisión, del más alto nivel del gobierno. No hay organización institucional que aguante un líder que no quiera que las cosas cambien. La solución del problema... Pero que cambien para bien, porque hay gente que quiere refundar todo, pero cambia para mal. Podemos hacer un debate en ese sentido, pero la verdad que es lo que hemos visto en las últimas décadas. Claro, mi propuesta no es refundacional, ni mucho menos, ni de cambiarlo todo, sino es construyamos sobre lo que tenemos, pero reconozcamos que no hay un modelo único que funciona y no es el fin de la historia, sino que tenemos que ir mejorando con el tiempo continuamente. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones por eso, y ese debate siempre es saludable e importante en nuestro país. 9 en punto, vamos al gran resumen de la hora.